Sea bendecido, amado, en este día, grandemente. Amén. Espero haya tenido un buen desayuno, exactamente. Porque así usted va a estar concentrado, usted va a estar ahí pendiente de todo lo que el día de hoy vamos a enseñar. Recuerde que estamos cada semana estamos analizando acerca de cómo vamos creciendo en la medida de un varón perfecto, en la medida de un hombre conforme a Dios y conforme a la grandeza de Dios. Así que siéntase con la libertad, siéntase con el ánimo y el deseo profundo de escuchar su palabra. Usted la va a necesitar en algún momento. Todo lo que Dios instruye en algún momento usted lo va a necesitar, lo va a requerir. Usted va a necesitar hacer uso de ello. Y como usted necesita hacer uso de ello, usted necesita ser riguroso en cómo usted va llevando adelante los planteamientos de Dios. Amén. Usted no se siente privilegiado de ser un instrumento sobre el cual Dios va a depositar su gracia, su gloria y se va a dar a conocer al mundo. Una de las cosas que yo analizaba durante esta semana era que Dios se toma tan en serio esto de habernos escogido y habernos elegido para su representación. Y a veces nosotros no tomamos tan en serio esto como Dios lo ha tomado en serio. ¿Y cómo yo sé que Dios tomó en serio esto? Cuando Él necesitó que el mundo volviera al origen al origen de la creación, al origen del propósito, tuvo que enviar a su Hijo a la cruz. O sea, qué más grande evidencia y manifestación de Dios, de su amor, de su pasión, por querer llevarnos de vuelta a Él. Porque una pregunta que a lo mejor usted podría hacerse y yo podríamos hacernos, ¿qué necesidad tenía Él de nosotros? Pregunto yo, ¿qué necesidad tenía Él de nosotros? Entonces cuando tú haces este análisis, tú te das cuenta que Dios se tomó muy en serio esto. Y yo a veces yo trato de imaginar cómo debe haber sido la conversación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ahí compartiendo ahí entre ellos. Oye, hay que ir a rescatar a estos pequeños desordenados, ¿no? Porque cada uno de ustedes y yo, Dios nos vio en el tiempo, Dios nos vio. Mira este otro, mira aquí, mira allá, mira lo que va a hacer lo que va a hacer esto otro. Mira por dónde va a andar este. Tiene que haber alguien que los traiga de vuelta a casa. Y cuando yo hablo de vuelta a casa, es de vuelta al origen de tu creación, a la esencia de quien Dios quiere que tú seas. Entonces, claro, esto a mí me hace mantenerme expectante de lo que Dios va a hacer con nosotros. Yo tengo mucha esperanza que todavía me queda mucho hilo en el carrete, ¿no? Bueno, y para los que estén mirándonos de otro lugar, estamos hablando de que nos quedan algunos años para poder participar de estas cosas gloriosas. Pero tenemos una juventud que si la podemos, por medio de la palabra de Dios, moldear conforme a la imagen de Dios, en Cristo Jesús, nuestros hijos van a ser notablemente los actores de este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno anhela y espera? Que nuestros hijos no hipotequen nada. Que nuestros hijos que están al alero de la palabra y que están al alero de su exhortación en casa, de su consejo, y espero que usted esté día a día. No le pido que todo el día le esté hablando, pero al menos en esos momentos clave, 2 o 3, 10, 15 minutos, que usted puede estarle exhortando una palabra que les edifique, les lleve a recordar que ellos no son un accidente en medio de todo esto. Ellos no vinieron a llenar el anhelo que su corazón tenía de ser padre o de ser madre. No, Dios, más allá de eso, Dios trajo a ese hijo que usted tiene en sus manos, lo trajo con un propósito.
y escogió su linaje para dar a conocer su gloria. Entonces, con esto, amados, nosotros nos olvidamos y le damos punto final a esas, a lo mejor va a ser frío lo que yo voy a decir, a esas cosas que de pronto nosotros decimos, hoy todo lo que a mí me pasó, todo lo que tuve que vivir, mira, olvídate de eso. Dios lo único que tenía pensado cuando te envió al mundo es que iba a materializar la persona de Cristo en ti. Todo lo demás, olvídate. Eso fue un medio para preparar tu corazón, tu sentimiento, tu carácter, tratarte. ¿Para qué? Para depositar a Cristo en ti. Esa es la causa por la cual tú estás aquí. Aquí tú no estás llenando el corazón de alguien que, ay, lo único que quería era ser padre, lo único que quería era ser madre, lo único que quería era tener hijos. Yo ahora lo entiendo. Que mis hijos ya no son míos. Son parte de un propósito eterno. Ahora que Dios a mí me dio la bendición y la oportunidad de ser el ayo de esos niños, porque el padre por excelencia es Dios de mis hijos. Yo soy el ayo, el que los llevo y los preparo. Y voy a sustentar esa imagen paternal hasta que Dios me lleve a mí y ellos continúen en la tierra, desplegándose sobre la tierra, y ellos van a perpetuar todo lo que tú hayas hecho. Tu reputación va a depender de lo que ellos hagan. Y la reputación que ellos carguen tiene que ver con tu enseñanza, tu ejemplo. Así que, amado, avanzar hacia la plenitud tiene un objetivo. Aquí nosotros no estamos compitiendo con nadie. Usted no compite con su hermano. Usted crece para ayudar a su hermano. Si usted llega a la plenitud primero que su hermano, usted ayude a su hermano, inspire a su hermano, fortalezca a su hermano, vivifique a su hermano, llore por su hermano para que él llegue donde usted está, derrámese por él. Así como el apóstol Pablo decía, oh amados corintios, ¿cierto? Nuevamente vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. ¿No? Entonces cuando usted vea que su hermano de pronto falla una y otra vez en esos intentos, usted derrámese y diga, Señor, yo quiero que tú des a luz a mi hermano, porque lo amo, él es parte del cuerpo. No podemos prescindir de él. Amén. Ese tiene que ser el objetivo de nuestra oración. ¿No? Nosotros estamos en una estación donde nada se desecha, aunque el mundo todo lo desecha. Mire la dicotomía ahí que hay. El mundo hace una cosa y nosotros tenemos que hacer otra. ¿No? El mundo desecha todo, nosotros no. Porque Dios no desecha nada, ni a nadie. Las oportunidades están transversalmente para todos. Entonces, avanzando hacia la plenitud, como dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo tenemos que trabajar? ¿Hasta cuándo te tienes que esforzar? Hasta que todos lleguemos a la fe. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo tienes que luchar? ¿Hasta cuándo tienes que orar? Hasta que todos lleguemos. Si tú llegaste, no hay descanso para ti. Tu hermano tiene que llegar. Si tú lo lograste, no hay descanso para ti. Tu hermano lo tiene que lograr. O sea, tu descanso no termina cuando tú dices, ay, lo logré, llegué, tengo lo que quería. Estoy abrazando lo que siempre. No, mientras tu hermano no llegue, tú no descansas. ¿No? Entonces, esto es significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos cultivando nuestra bondad, nuestra benignidad. ¿Cuánto cuesta cultivar la benignidad? ¿Cierto? Ser benigno cuesta una enormidad, hermano. Ni me lo diga a mí, ¿cierto? Pero ser benigno es algo que me ha beneficiado mucho. ¿Por qué? Porque ha derribado en mí esos prototipos y esos estereotipos equivocados en el ministerio, ¿no? Yo aprendí que Cristo nunca me mandó a quejarme por la gente que Él me mandaba. Y lo aprendí muy bien. Porque cada persona que llega con una complejidad en la vida son los
son los graduados que yo voy adquiriendo. Cada vez que yo logro sacar a alguien en Cristo por medio de su palabra, lo logro sacar adelante. Es mi graduación, cuando yo te veo perfeccionado, lleno, feliz, cuando ya tú lograste tener una sonrisa en tus labios, aunque tu situación presente sea la misma, pero tu interior haya cambiado, eso es una graduación. Dios mío, esta persona logró entender que no tiene que ver con la necesidad de su presente, tiene que ver con la esencia que lo sostiene. Entonces cuando tú miras, cuando yo como pastor observo eso, yo agradezco al Señor. Digo, Señor, gracias. ¿Cuál es el próximo MBA? Padre, por favor, mándalos de a uno. Porque si un MBA cuesta, Dios mío, si me mandáis tres al hilo así, me voy a volver loco con esto. Por favor, dame pausa, dame tregua. Entonces, pero tiene que ser así, debe ser así. Entonces tú tienes que aprender a ser una persona que lidia con con las vicisitudes y con aquellas cosas que se oponen a tu perfección. Tú tienes que aprender a lidiar con esas cosas que se levantan contra tu perfección para erradicar tu imperfección. Entonces, tú tienes que perfeccionarte, ese tiene que ser tu objetivo. Llegar a una plenitud, a ser pleno, a ser completo. Y la complejidad del ser humano, la complejidad del hombre viejo, que era el humano, ese que nos llevó a grandes desastres en la vida. Nosotros tenemos que mirarlo como el benefactor que nos permitió darnos cuenta de dónde estábamos, porque cuando Dios nos mostró el nuevo hombre, nos dimos cuenta de dónde venimos. Entonces, eso tiene que tener un valor. Aún a eso tenemos que darle un valor. Porque hoy tú ves lo que mucha gente no ve. Tú estás logrando ver hoy. Tú estabas en medio de un mundo que veías de la misma forma que ellos, pero hoy tú estás fuera de ese lugar. Tienes que mirar hacia ese lugar de donde Dios te sacó con mucha benignidad. Tienes que ser benigno. Tú también vienes de ahí. Yo también vengo de ahí. Todos venimos de ahí. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Qué bueno que el apóstol Pablo puso todos. Porque no se trata hasta que tú llegues o hasta que yo llegue, no, todos lleguemos. Y eso nos involucra como cuerpo, como familia, eso nos involucra a todos como quien quiera, y repetir esta frase, vale la pena. Quien quiera que llegue primero allí, tiene que ayudarnos a llegar allí. No como aquellos que descubren grandes cosas y de pronto, oye, ¿cómo llegaste? Ah, bueno, aquí cada cual llega como puede. No, tú tienes que transformarte en una persona que inspira. Mira, yo lo hice así, así, así. Vamos a hablar de eso. Estoy adelantándome a la predicación de la segunda parte. Dios mío, estoy mezclando los mensajes de la mañana. Eso es parte de la segunda parte. Bien. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca, el discipulado se llamará como hijos de luz, ¿no? Entonces, el mismo Efesios, capítulo 5, de vuelta una hoja de su Biblia, el capítulo 5, ¿cierto? Ahí dice, verso 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Sobre esos 3 versos vamos a basar el día de hoy la enseñanza. Nosotros, amados, nosotros los cristianos, ¿no? Todos los que ya somos de la fe, los que en alguna medida ya estamos ejercitándonos en todo lo que es este camino tan glorioso y hermoso que se llama el Evangelio. En la iglesia del primer siglo le llamaban, ¿cierto?, los del camino. Por eso nosotros decimos,
Por eso decimos, cuando nosotros decimos, uy, tú eres cristiano, sí, yo camino desde hace tantos años, ¿no? Esas frases que son típicas nuestras, ¿no? Yo camino, porque viene de la palabra del camino, así le llamaban. Entonces la iglesia adoptó esos lenguajes, ¿no? Del camino. Entonces, el apóstol, tomándonos de la misma carta de Efesios, que hemos estado, gran parte del discipulado lo hemos basado en Efesios, en Timoteo, en Colosenses algunas veces. Estamos ahí siempre dándonos vuelta en todo ese consejo pastoral, apostólico, que nos permite ir manejando y administrando bien las doctrinas que van formando nuestro carácter, que van formando nuestra vida, perfeccionándonos. Entonces, en medio de una sociedad religiosa como la que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Esta sociedad está bajo la lupa del mundo. Tú y yo estamos bajo la lupa del mundo. El mundo cristiano está críticamente observado. El mundo te observa sin que tú te des cuenta. El mundo te observa y tiene sus ojos puestos en ti, no tan solamente para inspirarse, sino que también donde podemos ser inconsecuentes. Entonces, esto de vital importancia es que entendamos que el sistema religioso, como está en crisis, toda la iglesia entró en crisis. Todo, ¿no? Evangélicos, católicos, todo, te digo Jehová, todo lo que representa la iglesia, toda la iglesia en su totalidad, llamada iglesia, está en el paredón de los acusados. Entonces, en cómo nos conduzcamos va a ser vital. Y es de vital e imperiosa importancia vivir de acuerdo al Dios que representamos y creemos. Entonces, la lectura que nosotros recién hicimos fue: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, el apóstol nos está diciendo que andemos como hijos de luz. ¿De quién éramos hijos antes? Del opuesto, de las tinieblas, ¿cierto? No nos gustan esas comparaciones. Bueno, si antes, ahora somos hijos de luz, ¿de quién éramos hijos antes? De las tinieblas, definitivamente. Si Cristo no era el centro, no era parte de tu vida, las tinieblas eran tu entorno, era tu atmósfera, era por donde tú y yo nos conducíamos. Entonces, en medio de una sociedad religiosa que está bajo esta palestra, ¿no? Que está en el banquillo de los acusados, no es por algo irreal, no es por algo iluso. A nadie se le ocurrió acusar a la iglesia, que nos están dando como debe andar. Hay hechos irrefutables que no nos han puesto en el estándar sobre el cual debimos haber puesto nuestra vida. Por eso el apóstol es enfático en decir esto, ¿no? Yo comencé diciendo cuán honroso es de parte de Dios sobre nosotros poner esta tremenda asignación de poder, ser hijos de luz. Cuando la Biblia dice ser hijos de luz, no está hablando hipotéticamente de algo que tú puedas ser, ¿no? Hijos de luz, la luz, lo que lo ilumina todo, lo que lo alumbra todo. O sea, si tú eres luz, tú tienes la capacidad de poder iluminar la vida de alguien, cualquiera sean sus tinieblas, porque somos hijos de luz. Entonces, en medio de una sociedad así, me gusta lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. El apóstol Juan hace un análisis, porque a quien tú representas es clave. Tú tienes que conocer al que representas. Tú tienes que saber quién es el que te está enviando. Tú tienes que saber quién es el que te llamó, te habló y te dijo lo que debías hacer. Porque esto no se trata de poder brillar para que el mundo haga una idolatría de nosotros. No, la gente se tiene que inspirar, no hacer una idolatría de ti. Tiene que inspirarse en lo que tú has logrado, progresado, lo que has construido, en base a la luz que Dios te ha dado. Entonces, en 1 Juan capítulo 1, verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna tiniebla.
Y recuerde que cuando la Biblia habla de tiniebla, habla de lo que es impreciso, de lo que contiene error, de lo que tiene imprecisión, de lo que es desacertado, de lo que no tiene orientación. Porque el que está en tinieblas no está orientado, es una persona desorientada. Amén. Por eso nosotros antes de Cristo no sabíamos qué hacer, hacíamos las cosas porque teníamos que hacerlas y lo que más nos conviniera lo hacíamos. No importaba si dañábamos a alguien, lo único que interesaba era lo nuestro. Entonces, esa es una desorientación. Entonces, este es el mensaje que oímos de él. Entonces, entre lo que dice Pablo, ¿cierto? Cuando dice andad como hijos de luz, y Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, la misma palabra luz, el apóstol usa la misma palabra, el apóstol Pablo usa la misma palabra que usa el apóstol Juan, y Juan usa la misma palabra que usa el apóstol Pablo. Luz se usa la palabra griega phos, tal como suena. Phos, F-O-S, phos, ¿no? Que significa brillar o hacer manifiesto. Cuando tú ves esto, cuando tú analizas, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, porque me permite ver la intensidad del llamado de Dios a ejercer algo. O sea, Dios no te está llamando a hacer algo porque quiere que tú destaques, no. La luz tiene un objetivo. Entonces, luz es phos, brillar o hacer manifiesto, específicamente por rayos y luminosidad, ¿no? Y en la aplicación más amplia, natural o artificial, o abstracta o concretamente, cualquiera de esas, o sea, opera en todos esos lados, ¿no? En lo natural y en lo artificial, en lo abstracto o en lo que es concreto. Y significa fuego, resplandor y luz. Mire, estas tres definiciones me gustaron mucho, porque la Biblia habla de que Dios es fuego consumidor, ¿no? Y también habla del resplandor de su gloria. Y también dice que cuando Pablo, Cristo se le apareció en el camino, dice que vio una luz. O sea, todo esto tiene que ver con Él. ¿Quién es Él? Entonces, si Dios está en ti y en mí, bajo esta persona, tú posees fuego, esplendor y luz. Porque Él te ha compartido de su naturaleza, de lo que a Él le rodea. Por lo tanto, estas tres cosas son parte de tu vida. Son parte e instrumento para ejercitarte en tu diario vivir. Entonces, la palabra phos viene de una raíz fao, ¿no? Cambia solamente las dos vocales, fao, y está relacionado con dar luz. O sea, más allá de brillar y resplandecer, tiene que ver con proporcionar luz. Me gustó mucho eso. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? Porque eso me ubica en un lugar de ejercicio, me transforma en una persona que sirve, otorga, provee y provoca sobre otras personas que posean la misma luz que yo tengo. Fao, ¿no? Dar luz. Y el final de la explicación es que viene de la raíz fainó. Mire que todas las palabras tienen que ver con algo, ¿no? Fainó, que significa iluminar, brillar, mostrar el camino. Entonces, tu luz tiene un objetivo, mostrar el camino a otros. Mostrar la senda, mostrar por donde tú vas. Por eso nosotros, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dice, analizad y ved, ¿cierto? Observad, considerad, dice, no sea que vuestra luz sea tinieblas, ¿cierto? Porque si así es, o sea, si vuestra luz es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Bueno, nosotros antes creíamos que teníamos luz. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Cada uno de nosotros creía que estaba bien. Y uno hacía las cosas porque creía que estaba pero re bien ubicado, ¿no? Y consideraba que no necesitaba que nadie lo guiara. Pero cuando vimos a otros con una vida desarrollada y superlativa, nosotros dijimos, Dios mío, ¿y de dónde salió este? ¿De dónde cayó? O sea, cayó del cielo, claro, porque Dios hizo descender una persona sobre él, la persona creada según Dios, y todos nosotros poseemos ese hombre. El tema es que siempre que nosotros nos encontramos con alguien que ha dado frutos gloriosos de la manifestación de Dios, esa persona se transforma en una inspiración para nosotros. Yo recuerdo en mis pasos iniciales, cuando recién llegué a la iglesia, yo admiraba a los hermanos, y a todos los veía tan lindos, tan preciosos, claro, porque yo venía recién llegando, imagínate, me sentía tan apartado, sucio, incoherente, sin ni una palabra que contuviera la belleza de Dios. Yo admiraba el vocabulario de todo y me gustaba cómo oraban así, todo eso. Yo lo disfrutaba, hermano. En el tiempo uno va creciendo ya después en otra área y uno dice, pensar que aún el más pequeño dentro de una iglesia, cuando tú llegas, el más pequeño sirve de inspiración para ti. El más pequeño. Y claro, después tú vas creciendo. Lo importante es que en todo ese crecer, ¿cierto? Tú permanezcas y sigas siendo luz. Pero de pronto esa luz se puede poner medio arrogante, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. A mayor crecimiento, más humildad, ¿no? A mayor altura, considera que la altura es peligrosa, ¿no? Si tú te caes de 2 metros, lo que más te puede pasar es que te tengas un machucón, te caes de 5 metros, puedes quedar quebrado entero. Entonces, a mayor altitud, más responsabilidad, más riesgos. Claro, te haces más visible y estás por sobre todo, pero eso se hace más responsable. Así que, de acuerdo a todo esto, entonces, el carácter de una persona está determinado necesariamente por el Dios al que adora. Y por tanto, Juan y Pablo empiezan estableciendo la naturaleza del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoran los cristianos y nosotros servimos. Nosotros somos sus hijos. Entonces, el carácter de una persona está determinado necesariamente por esto. Porque estos textos nos hablan que Dios es esplendor y es gloria. No hay nada más glorioso que el resplandor de la luz atravesando las tinieblas. Dime tú, ¿cómo te sientes tú cuando de pronto tú tenías una oscuridad y de pronto el resplandor de la palabra así entró en tu corazón, así iluminó algo y tú dijiste, Dios mío, ¿cómo saco esa tiniebla? Porque la palabra me ha evidenciado. Dime que tú no encuentras glorioso cuando esa palabra te ilumina y tú dices, Dios mío, aquí está el problema. Este era mi problema. Pero solamente la luz, el resplandor de su palabra pudo iluminar eso. Entonces es glorioso cuando el resplandor de la luz atraviesa las tinieblas y las disipa, las destruye. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Decir que Dios es luz nos habla de su inefable esplendor. Nadie que posea a Dios puede quedar con tinieblas en su corazón, porque Él lo ilumina todo. Nos habla de su pureza. Entonces, cuando el apóstol está hablando de luz, Juan y Pablo están hablando de luz, nos está hablando de su pureza, de su santidad, que no hay tinieblas que puedan camuflar el mal en él. Nos habla de su pureza diáfana y de su pristina santidad. Qué palabra más hermosa esa, ¿no? Pristina, que es imposible de cambiar, es inmutable, es consistente en su origen. Y amado, Dios a ti y a mí nos ha dado de todo esto. Cuando nosotros evaluamos su gloria a la luz de esto, cuando Él te dice, vosotros sois hijos de luz, tú eres una persona invulnerable por las tinieblas. Pero esto primero hay que creerlo para que se materialice.
Cuando tú consideras que algo te puede vencer, aunque ni siquiera enfrentes aquello todavía, ya estás vencido. Porque lo consideraste. Esto es clave, pensar así es clave. Porque esto es un tema de mentalidad. La luz no puede ser vulnerada por las tinieblas. Es como cuando nosotros vamos a hacer algo y ya vamos vencidos. ¿Nos irá a ir bien? O sea, ¿quién emprende algo con ese vocabulario? Una de las cosas que tú tienes que aprender, amado, que cuando tú emprendas algo, llega hasta el final. Cualquiera sea el resultado, llega hasta el final. Sobre todo cuando está comprometida tu palabra. Llega hasta el final. Nunca dejes algo a medias. Una persona que deja algo a medias es porque está desorientada. Y una persona que tiene luz, por sobre todas las cosas, privilegia la reputación de su madurez por la persona que representa. Pues nosotros representamos a Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos algo desacertado, que no posee luz, estamos poniendo mal a aquel que nos llamó a representar su luz. Porque Dios en su fuero interno, en su naturaleza, Él dijo, yo voy a ir a rescatar a la humanidad. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Sí, lo hizo. Él cumplió su palabra. Y los hombres fueron más malos que al comienzo y más malos. Y él nunca que en el camino se retrajo y dijo, no, ¿quién los voy a ir a rescatar si estos son malos? No van a cambiar. No, él dijo, los voy a rescatar y los voy a rescatar. Entonces Dios nos muestra un nivel de balance, de estabilidad, de inmutabilidad, que es lo que la luz nos provoca a cada uno de nosotros. La luz nos habla de la cualidad reveladora de la presencia de Dios también. La luz es el elemento más revelador. Las faltas y las manchas que están ocultas a la sombra aparecen cuando tú pones luz. Por eso, hermano, cuando nosotros, no sé, pues yo tengo 2 luces en el baño, ¿no? Y cuando me arreglo en la mañana, si prendo una, me arreglo bien. Pero cuando prendo las 2, me toma más tiempo porque comienzo a ver más imperfecciones. Porque a más luz, más evidencia de lo que necesita ser corregido. Amén. La intensidad de esa luz te va mostrando. Te ríe, mi hija. Entonces, las faltas y las manchas que están ocultas a la sombra aparecen a la luz de la gloria de Dios. La luz revela las imperfecciones de cualquier obra o materia. Así que las imperfecciones de la vida se hacen visibles y se hacen patentes en la presencia de Dios. Mire, un consejo al margen, ¿no? Cuando usted tenga que pintar o hacer algo, nunca lo haga de noche. Porque al otro día, usted se va a dar cuenta de todo lo malo que está. Y va a tener que hacer el trabajo 2 veces. O sea, cuando cae la noche, no haga nada. Déjelo ahí, déjelo. No, porque de pronto ¿qué pensamos nosotros? No, que queremos terminar. Y queremos terminar después al otro día. Y tú dices, terminé, qué bien. Pero como estás tan cansado, tus ojos ya están medio nublados, la luz no te deja ver, la falta de luz no te deja ver bien. Después tú al otro día quieres mirar lo que hiciste así, y de pronto te comienzas a sorprender. Y digo, ¿y cómo no me di cuenta de esto? Porque a falta de luz, la imperfección pasa desapercibida. Entonces, nunca podremos saber o conocer ni la profundidad a la que ha caído la vida humana, ni la grandeza a la que puede remontarse, sino hasta que la veamos a la luz de la reveladora gracia de Cristo. Tú nunca vas a saber cuán profundo estás en el pecado o cuán proyectado estés en la vida si la luz de Jesucristo no te muestra eso. Por eso la luz lo evidencia todo.
Por eso la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. Entonces, como todo hijo que sigue el ejemplo de su padre, así Cristo se comportó en honor a quien le envió. Nosotros tenemos el mismo mandato, pero en la persona de Cristo. Él es nuestra inspiración para llegar a la medida del comportamiento del Padre. Recuerde usted que Cristo se comportó como su Padre. Él tuvo un comportamiento basado en el Padre. Cristo ni siquiera tuvo un comportamiento personal. Él ni siquiera dio a luz la persona de Él. Lo que Cristo renunció, cuando vino a la tierra, Cristo renunció a ser Él para ser la representación del Padre. Si hasta ese nivel, amado, mire, si hay algo que a veces a las personas les ofende, es que no los dejen ser quienes ellos son. ¿No se ha dado cuenta de esas personas que dicen, pero es que no me dejan ser? Mira, en la iglesia, tú lo único que tienes que ser es la figura de Cristo caminando por cualquier lugar. Olvídate de quién eres tú. Porque tú la única reputación que cargas es la reputación de Cristo. Amado, esto debe ser enseñado en nuestras iglesias, porque si hay rivalidades, si hay disputas en una iglesia, son por el protagonismo. Y si hay alguien que tiene que tener protagonismo en la iglesia, hermano, ese es Cristo. Y nadie más que Él. Aquí nadie tiene que verse. Si hay alguien que se tiene que ver en ti, es Cristo. Cada vez que tú haces algo, Cristo tiene que ser el que está expresándose en aquello. Y obviamente cuando Cristo es expresado, Él es inspirado también. A eso nos llama Dios. Entonces Cristo trabajó para llegar a la medida del comportamiento de su Padre. Me gusta mucho, el otro día escuchaba, hace un tiempo atrás, escuchaba a Ballesteros, ¿cierto? Un pastor muy amado con el cual conversamos a veces por WhatsApp, él me envía algunas cosas y muy generoso él. Y me comentaba, y hoy más que nunca, lo que habla de la paternidad, lo que nosotros estamos instruyendo con respecto al Padre, es de vital importancia que tú lo asimiles. ¿Para qué? Para que toda sombra de soberbia, de arrogancia, pueda verse desalojada de nuestra vida. La única forma es que tú quieras que se vea tu Padre en ti. Porque Cristo lo único que hizo fue, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre, Él apuntó hacia el cielo, ¿cierto? Entonces, le comentaba que él es un muy buen maestro, entre comillas, ¿no? Entre comillas, un muy buen maestro. Me gusta mucho a mí. Y él decía, todas las personas que instruye, él declaraba y decía, si hay algo que uno ha dado sacrificio, trabajo y disciplina, es para dar a luz muchos hijos. Y que esos hijos puedan replicar la imagen de ese padre. Porque cada casa ministerial tiene una paternidad agendada por Dios. Yo tengo una paternidad que tengo que ilustrar, y el comportamiento y las palabras del Padre Espiritual que a nosotros nos ha concedido nuestro Padre, en Él está nuestro foco. Nuestras palabras, todas tienen su lenguaje, su origen, su impronta ahí, porque Dios puso esa fuente, esa gracia sobre esta casa. Entonces, Juan decía, qué pena cuando tú has instruido hijos y hablan con el vocabulario de otro. Entonces, él decía eso, porque es como que tú crías a tus hijos y de pronto tu hijo te dice, o tu hija te dice, qué bien cocina la mamá de mi hermano.
O qué bien pinta el papá de... Cuando de pronto tú tienes a tu mamá cocinando y a tu padre y aquí y todo, y de pronto tú me dices, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué? ¿Que estoy de adorno acá? Entonces, Cristo pone el énfasis. ¿Por qué? Porque los fariseos de aquel tiempo decían, nuestro padre es Abraham. Y Dios seguramente del cielo, que ahí yo dónde quedo. Entonces, Jesucristo los detiene y les dice, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haría, porque Abraham creyó en mí y habló de mí. Entonces, Jesús en Juan capítulo 5, 19, él dice algo que es decidor y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y esta declaración es extraña porque la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Cómo lo ve hacer si Él es espíritu? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. ¿Por qué usted cree que en el último EAN ahí el apóstol Tamo hizo su observación con respecto a una vestimenta y obviamente que la inspiración estaba en el Padre? Claro, eso es claro. Entonces, solamente para hacer una ilustración externa, ¿no? Si tú puedes imitar lo externo, imita lo más incuestionable y lo que no se negocia, que es la impronta de su espíritu. Entonces nosotros debemos aprender a tener estas observaciones, y Cristo hizo estas observaciones. ¿Y por qué las hizo? Porque Él quería caracterizar que todos nos movemos por la voluntad del Padre. Entonces, la oscuridad, cuando la luz viene a tu vida, la oscuridad va a ser hostil, no va a querer irse. O sea, cuando la luz llega, ¿tú crees que la oscuridad va a decir, ok, yo hago mi maleta y me voy? No, se va a resistir. La hostilidad de la oscuridad son dos cosas irreconciliables. O está una o está la otra, pero las dos no pueden estar. Es como cuando Dios penetra tu corazón con una palabra y esa palabra se va a quedar ahí. Y le va a estar todos los días reprochando esa tiniebla. Tú te tienes que ir de aquí, te tienes que ir de aquí, te tienes que ir de aquí. Y la tiniebla puede decir, no me muevo, no me muevo y no me muevo. Claro, porque esto es así. Si donde la luz llegó, alguien tiene que irse. Y la luz va a decir, no precisamente yo me voy a mover, yo llegué para quedarme. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios, que es luz, llega para quedarse, para establecerse, para que dé transformación a aquello. Entonces, la oscuridad es hostil a la luz. Son dos cosas irreconciliables. De la misma forma que lo carnal no tiene compatibilidad con lo espiritual, así la luz repelerá todo o toda tiniebla que quiera usurpar el lugar que le corresponde a la luz. Donde hay luz, siempre el enemigo va a intentar llevar tinieblas de cualquier forma. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser hijos de luz, sabios. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que saber detectar cuando una tiniebla quiere invadir la luz que hoy poseemos. Mire, muchas situaciones, muchas pérdidas, muchos fracasos son porque tinieblas han rodeado nuestras decisiones. Cuando no tenemos luz, mire, tenemos que lamentar decisiones. Yo siempre, ahora a la luz de todo lo que estamos aprendiendo, siempre recuerdo en mi vida pasada, recuerdo mi juventud, cuando estaba en los primeros pasos en el Señor y me acuerdo de desaciertos que tuve. Yo digo, Dios mío, esto me pasó por esto, ahora puedo entender, Dios mío, por qué me pasó esto. Pero ya pasó. Ya tuve ese aprendizaje, ya pasé por ahí. Pero ahora rebobinando y haciendo, de hecho, hasta cuando siento ciertos olores, me acuerdo de situaciones. Yo no sé si le pasa a usted. O de pronto escucho
un ambiente, o suena, no sé, una ambientación musical, de repente me acuerdo, ay Dios mío, en este tiempo yo estaba en tal lugar. O con ciertos olores, te llega el recuerdo de ciertas cosas. Y dije, Dios mío, y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo puede haber andado ahí? Claro, porque es imposible esta luz que la palabra de Dios te otorga y te provee hoy, te ilumina todo tu sentido. O sea, hace tan sensible tus sentidos que olores, lugares, recuerdos, sonidos, personas, todo te trae el recuerdo de la imprecisión, de la tiniebla, de lo tenebroso. Y uno dice, ay Señor, por favor, ya no me acuerdes más, Padre. Y de pronto dice, no, solamente te estoy poniendo en alerta. Te estoy notificando de lo privilegiado, de lo privilegiada que eres donde estás hoy. Para que no te olvides. Entonces a veces yo puedo ver así, cuando Dios te manda así un olorcito así. Y dice, ¿te acuerdas cuando estaba ahí? Ah, ya, pues Señor. Ya salí de qué tiempo, salí de ahí. No, solamente un alcance. Así como los padres, ¿no? De pronto cuando los hijos quieren, uno los ve y dice, hijo, pero papá, no, solamente un alcance. Solamente te estoy recordando. Nada más, no te sientas mal. Soy tu padre. Tengo que estar preocupado de ti. El apóstol Pablo nos dice, no me es gravoso repetir las mismas cosas. Y como padre yo tengo que hacerlo. Y el Padre del cielo también lo hace. Así que no te sientas mal. Entonces la oscuridad es hostil. De la misma forma que la luz opera cuando se encuentra con las tinieblas, entonces ¿cuál es el aprendizaje de esto? De la misma forma que la luz opera cuando se encuentra con las tinieblas, así debemos oponernos a toda obra infructuosa del mal que quiera infectar y dañar la luz que hoy representamos. Si bien nuestra labor debe tener el carácter, y escucha bien esto, porque el Señor me ministraba mucho con esto, si bien nuestra labor debe tener el carácter de manifestar la luz de Cristo, no debemos subestimar el poder de las tinieblas, coqueteando con algunas conductas del pasado que estaban cargadas de tiniebla y oscuridad, y usarlas en el presente para algo donde estamos perdiendo el control. Cuidado con eso, amado, cuidado, cuidado. Lo que ya pasó, la conducta que pasó, cuidado con hacer uso de lo mismo para poder traer un resultado que solamente Dios puede provocar hoy. Recuerda tú que antes el hombre viejo provocaba resultados. Nosotros hoy esperamos resultados en Dios. Porque somos luz. Nosotros esperamos que Él dé los resultados. Ahora, la tentación siempre va a ser coquetear. ¿Y por qué te digo? ¿Por qué uso esta palabra coquetear? Porque de pronto uno dice, yo cuando antes hacía esto me resultaba. Pero ese era el viejo, esa era la vieja naturaleza que operaba de esa manera. Pero hoy no puedes apelar a eso. Aunque lo tengas a la mano y de pronto, no, niégate. Renuncia a eso. Yo digo, no, Señor, hoy, mi vida está en tus manos. Mi vida, mis decisiones, mis emprendimientos, todo está en tus manos. Cuidado con coquetear con eso. Y coquetear significa ¿qué? Mirarlo, ¿no? Lo mira así, de pronto dice, de pronto tú miras para allá y te dice, yo te puedo ayudar. Eso significa coquetear. Coquetear es cuando tú estás en un lugar, ¿cierto? Y tú tienes tus ojos fijos en alguien. De pronto alguien te mira. Dios mío. Después tú miras de nuevo. Cuidado con ese coqueteo. No podemos jugar ni coquetear con estas cosas. El hombre nuevo sabe lo que debe decidir. La mujer nueva sabe lo que debe decidir con respecto a eso. Entonces, por esta razón, el apóstol enfatiza en el verso 8 cuando dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, otro tiempo. Nosotros estamos en la temporada
de la emancipación, de la libertad. Estamos en la temporada donde somos libres de lo que las tinieblas antes nos tenían presos. Hoy ya no tomamos esas decisiones que hoy podemos ser seducidos, pero no vamos a coquetear con el hombre viejo, ni con la mujer vieja. Ahora, de que va a volver, por eso el apóstol dice, porque en otro tiempo era tiniebla, en otro tiempo, acuérdate, otro tiempo, eso es tiempo pasado. Eso no tiene que ver contigo hoy día. Tú eres un hombre nuevo. Entonces, para tinieblas, le voy a recordar esta palabra que la vimos hace un tiempo atrás. Se usa la palabra scotos. Scotos, con S. Scotos. Y K. S-I-K. Scotos, que significa sombra, oscuridad, tiniebla, literal o figurativamente. Y viene del origen, porque este origen, del origen de la palabra, se desprende por el porqué de los resultados. Viene del origen de la palabra skia. Es como la marca, ¿no? Kia, pero agréguele la S. Skia, ¿no? Y significa sombra, literal o figurativamente, tinieblas de error o presagio. Entonces, ¿qué entendemos? ¿No? Entendemos que cuando vivíamos en tiniebla, nada de lo que hacíamos en el pasado tenía la naturaleza de Dios o de Jesús, su Hijo. Todo accionar nuestro cargaba imprecisión, error, oportunismo. Lo que emprendiéramos poseía el presagio de lo vanidoso y de lo egocentrista. Todo eso te contenía eso, ¿no? Entonces, cuando tú estás en tiniebla, haces algo, pero haces algo sin saber si van a haber resultados. Porque no sabes lo que estás haciendo. Y no hay nada más terrible, hermano, que tomar una decisión en el aire. O sea, tomar una decisión sin saber los resultados. Cuando Dios siempre nos dice, si vas a hacer algo, siéntate, evalúa, considera. Si vas a ir a la guerra, ve cuánta gente tienes tú y ve cuánta gente tiene el otro. Si quieres construir, ve si tienes los materiales para construir. No sea que te quedes con la construcción a medio andar y la gente diga, este comenzó a construir y ahí se quedó en la mitad. ¿Cuántas construcciones hay ahí que están a la mitad? Entonces, nuestra conducta debe tener el carácter de Cristo en cómo vamos afectando la vida de la gente para que vean sus propias conductas y se vuelvan en pos de Dios. La luz que tú posees tiene que ser una luz afable, amable, bondadosa, benigna, porque la idea no es que tú le enrostres a la gente su error, es que les muestres el camino para que vengan donde tú estás. Porque antes se hacía mucho alarde de esto. Tiempos A. No, los pecadores. Esa gente que no conoce a Dios. Pues si nosotros estábamos ahí igual. Si nosotros estábamos en el mismo lugar. Entonces, claro, pero nosotros antes, ¿qué es lo que hacíamos? Nos poníamos, claro, ahora nosotros estábamos en la luz. ¡Ah, Dios mío, qué tremendo que nosotros estamos aquí! La gente, ¿cómo se pierde? Claro, pues si la gente necesita luz. Necesita tu luz y mi luz. Y nuestro accionar diario. Hay una agenda para ti. En tu diario vivir hay una agenda para tu luz. Tú tienes una agenda diaria. Tú le conociste a Él y Dios va a poner una agenda todos los días. Esto tienes que hacer aquí, aquí, acá. Con todas las personas que Dios te tope. Con todas las personas con las cuales acceden a ti tienen que ver luz. Porque ay de ti que eres poseedor de la luz y esa gente vea tinieblas en ti. Ay de ti, ay de mí. Por eso, amado, ningún accionar en nosotros desde que conocimos a Cristo, ningún accionar en nosotros será inocente. Todo tendrá su resultado. Por eso, amado, recuerda esto. De ti no hay nadie que se aproveche. Cada vez que tú muestres a Cristo, ¿cierto? En el nivel que la gente crea que se está aprovechando de ti, no te preocupes de la otra persona. Tú preocúpate de lo que tú estás haciendo en pos de esa persona. Esa persona a lo mejor te puede estar usando, te puede estar manipulando. Mira, mientras no te haga transar tus principios, negociar tu fe, todo lo que tú representas de Dios, mientras no suceda eso, sé generoso. Sé bondadoso. Porque tú lo único que estás haciendo es acumular ascuas
de sangre sobre esa persona. Esa persona nunca va a poder decir, cuando venga delante del Señor, decir, yo no te conocí. No, mira, yo te voy a decir yo te voy a conocer el día que te inspiré a conocerme. ¿Te acuerdas cuando te topaste con esta persona? Cuando te topaste con esta persona era luz que mostraba, pero tú te aprovechaste de ello. Amado, el mundo no va a ser inocente. Cada acto de generosidad, cada acto de bondad, cada acto de benignidad, cada vez que tú callaste cuando debías hablar y silenciaste, tú mostraste a Cristo. Punto, se acabó. Nadie se aprovechó de ti. Cristo estaba expresándose a través de ti. Ahora recuerda, tú tienes que ser competente en todas aquellas cosas en las cuales Dios te ha designado. Si tú eres una persona que tiene a cargo mucha gente, si tú eres una persona que tiene a cargo poca gente, si tú eres el único en el lugar, cualquiera sea tu nivel de desarrollo, debes mantener la misma performance en tu desarrollo. No negociar nada para que Cristo sea visto en ti y en tu asignación. Por eso somos luz. Entonces, Efesios capítulo 5:11, que es el último texto, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Participar, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La mejor forma entonces de reprender un hecho perverso y legítimo es no participar con claras razones del por qué. Voy a volver a repetir eso. La mejor forma de reprender un hecho perverso e ilegítimo o tenebroso es no participar con claras razones del por qué. O sea, el día que alguien te invite a algo y tú no le digas, es que mira, es que sabes que tengo que hacer. Si tú ves que la persona es tu amigo, tu hermano, quien sea, un compañero, todo, pero te quiere llevar en una conducta y dice, no, yo no voy a participar en esto porque tu intención es esta. Y yo no poseo esa naturaleza. Ah, pero no seas grave. Te va a decir, pero oye, no seas grave. No, porque yo no actúo así. Pídeme ayuda para cualquier otra cosa, pero no para esto. ¿Sabes cuál es el tema? Que mucha gente queda en ignorancia. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te corres. Cuando tú te apartas de esa persona y le das una excusa totalmente diferente y no iluminas su ser. Porque ¿cuál es la iluminación? Que tú le digas, yo no voy a participar en esto por tal razón. Tú no estás bien en esto. Tu corazón no es correcto. Entonces, claro, tú dices, es que a veces no quiero perder mi amistad. ¿No? Pierde cualquier amistad, pero no pierdas tu integridad y tu reputación en Dios. Eso no se puede negociar. Por eso somos hijos de luz. La luz no negocia. Por eso somos hijos de luz. ¿Acaso Cristo negoció con los religiosos de su tiempo? No, Él no negoció. Él nunca negoció. ¿Por qué? Porque Él no vino a negociar. Él vino a rescatar. Entonces cuando tú te apartas de un hecho puntual, pero no dejas claro el por qué, dejas ese lugar, lo dejas con ignorancia. Y la persona va a seguir en su conducta. Mientras nadie le dé razón de por qué debe cambiar, esa persona va a seguir con su misma conducta. Y si no te afectó a ti, afectará a otro. Si no afecta al otro, afectará al otro. Cuando nosotros podemos ser la medicina, la luz, podemos sacarlo de ese lugar a consecuencia de la luz que hay en nosotros. ¿Me va entendiendo esta mañana? ¿Está siendo edificado esta mañana? Para que usted vaya teniendo lineamientos claros. Recuerde usted que este mundo, amado, necesita gente confiable. Y la gente confiable es la que opera en luz, no en tinieblas. No personas que andan ahí en contrataciones medias extrañas. No, amado. Este mundo funciona de esa manera. Pero los hijos de luz vamos a poner plataformas fieles, dignas, íntegras. Entonces, la mejor forma entonces de reprender un hecho perverso e ilegítimo es no participar con claras razones del por qué. Mire, hay algunas personas que no tienen problema para poder decir, mira, yo no voy a participar por esto, que te quede claro. Pero cuidado con pasarte de revoluciones también, ¿no? Sé benigno. Porque la idea no es destruir a la persona, la idea es rescatarla. ¿Me entiende? Amado, sea benigna. Veraz, pero benigna.
El amar a una persona, entonces, de acuerdo a esto, no te exime de la responsabilidad de alumbrar su camino. Efesios 5:10 termina comprobando lo que es agradable al Señor. Tú, cada vez que te inviertas en algo y tú eres luz, comprueba que eso es bueno, que es agradable. Debes comprobarlo. Ojo, debemos ser rigurosos con aquellas cosas en las cuales vamos a ser parte. Debemos examinar aquello de lo cual daremos nuestra aprobación. Nuestro deber es comprobar cuán agradable es al Señor lo que estamos haciendo y en lo que estamos participando. Cuán de acuerdo Él estaría con aquello que nosotros nos hemos hecho parte. Eso es clave. Es determinante. Y quiero terminar con este texto, amado, que ilustra que nosotros somos hijos de luz. Que somos una raza extraterrestre. Eso suena extraño, pero es así. Me gusta como el apóstol Pablo aborda en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, me gusta cómo aborda este tema. Porque nos da tanta claridad en cómo debemos operar, no es ambiguo. Porque mire, amado, no hay nada más terrible que la ambigüedad. Cuando tú no tienes claridad en un hecho, una persona que no tiene luz es ambigua, inestable. Hoy día te dirá apasionadamente qué es lo que debe hacer. Mañana te va a decir, parece que me equivoqué. Parece que no debía haber hecho eso. Cuidado. Si tomaste una decisión, llévala hasta el final. Llévala hasta el final. Escuchaba el testimonio de un pastor. Escuchaba el testimonio de un pastor, antes de terminar con la última parte, ¿no? Escuchaba el testimonio de un pastor que decía, me puse a comprar una propiedad y no le resultaba el negocio, y no le resultaba. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿pero por qué no me resulta esto? Y el Señor le dice, porque tú no me preguntaste. Pero ¿cómo si tú pudiste haberme lo dicho? Sí, pero tú no me lo compartiste, tú tomaste la decisión. Ay, ¿y ahora qué hago? Cumple tu palabra. Porque aún con los errores se debe cumplir la palabra. Eso significa ser hijo de luz. ¿Se acuerdan que los hijos de Sión son aquellos que jurando en daño propio, no por eso, cambian? Salmo capítulo 15. ¿Quiénes son los que habitan en Sión? ¿Quiénes son los que están allá? Que aquellos que comprometiéndose en algo y de pronto se dieron cuenta que esto te va a dañar, pero no importa, di mi palabra y soy un hombre de luz, soy un hombre estable, no voy a volver atrás. Hasta el final. Aún jurando en daño propio, no por eso cambia. El hijo de luz jamás va a cambiar. Si tienes que llegar hasta el final, llega hasta el final, llega hasta donde tengas que llegar. Entonces le dice al Señor, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Cumple tu palabra. Ya, ok. Fue y la fue a comprar. Y según él comentaba, dice que había sido tan complicado, había tenido como 30 o 40 negociaciones y ya estaba harto, pero él quería esa propiedad. Entonces dice que cuando la va a comprar, el abogado que estaba a cargo de esa propiedad le dice, mire, ¿sabe qué? La persona que represento dice que ha puesto esta otra exigencia. Y ahí el Señor le ilumina, le dice, eso no contaba con el trato que tenían, así que ahora tienes la oportunidad de seguir con esto o no. Entonces le dice, no, le dice, gracias, pero hasta aquí llega la negociación. Pero no, ojo, no porque él no quería, sino que porque ya el otro había cambiado la negociación final. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios contigo? Dios te va a llevar hasta el final, hasta el borde, para cumplir tu palabra y ser una persona de honor. Porque las personas de honor, que son los habitantes de Sión, los que cargan luz, ¿cierto? Llegamos hasta el final. Si nos hemos comprometido no importa, que tengas que perder no importa. Pero la reputación de Dios y quien tú eres, eso no se puede perder. Tú puedes pedir recursos, tú puedes perder cualquier cosa,
pero no puedes perder a aquel a cual tú estás representando. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Texto muy conocido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En una oportunidad analizamos este texto, pero no analizamos la palabra anunciar. Y ahí está la clave. La palabra anunciar, se usa la palabra exángelo, ¿no? Tal como suena, con X, y como está compuesta por dos palabras, ex y ángelo. G-U-E, ángelo. Ex ángelo. Y esta palabra, cuando el apóstol le está diciendo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, raza. Esa palabra ahí es raza. Raza santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Entonces, la palabra anunciar es publicar, celebrar, decir fuera. Mira lo que significa. Decir fuera. Proclamar por todas partes, pública y totalmente. Entonces, ex significa fuera y ángelo proclamar. Proclamar fuera, ex ángelo. Entonces, en último análisis, significa, ¿cierto? Indica una proclamación exhaustiva. Mire, cuando está hablando de anunciar, de proclamación exhaustiva, está usando el mismo término de lo que significa la luz. Por ejemplo, cuando tú tiras una luz en un lugar, la luz exhaustivamente lo va a iluminar todo. No va a dejar nada sin que lo ilumine. Exhaustivo. La luz es exhaustiva. Entonces, ¿a qué te llama Dios? Tu luz tiene que ser exhaustiva, meticulosa, tiene que ser bien ejercida hasta los más mínimos detalles. Por eso somos luz. La luz todo lo evidencia, hasta los más pequeños detalles. Quedan expuestos cuando la luz es manifiesta. Entonces, los verbos ex, cuando se pone la palabra ex, ¿cierto? Los verbos compuestos con ex, sugieren a menudo aquello que tiene que hacerse a fondo. O sea, amado, Dios es luz en nosotros y no hay nada de lo que tú hagas que no deba poseer esa luz. Trabaja a fondo. Trabaja con tu luz hasta lo último. No debe quedar nada. Ni una decisión que tú manifiestes tiene que quedar excluida la luz que tú representas en las manos de Dios. Amén. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga en este día. Que hayas sido enriquecido con esta palabra y que el Señor te dé gracia, favor, fortaleza, vitalidad, valentía, para que seas un hijo de luz donde quiera que Dios te envíe. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana.